Antes de empezar, un rápido recordatorio para que presiones el botón de suscribir. Solo el 4% de mi canal está suscrito. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, lanzaré un video especial. Los bosques de Sentia, antes abundantes y prósperos, susurraban historias del pasado. Parecía que la risa de los niños y las alegres canciones de los coros matutinos resonaban en aquel viento, pero ahora, hasta las brisas se sentían frías, y las risas debían haberse desvanecido en un silencio desolador mucho tiempo atrás. Dispersas, cicatrices de flora marchita quemaban la tierra, mientras los ríos resplandecientes atenuaban su brillo, parpadeando como los últimos suspiros de una estrella moribunda. Y en el mismo centro de toda esa gloria en decadencia, su capital, Celestia, se alzaba con la gran torre de Eld, un glorioso bastión de cristales arqueados y muros relucientes. Era aquí donde el envejecido señor de Sentia, Lord Baltor, tenía su morada. Antaño un guerrero poderoso y un sabio gobernante, ahora caminaba con lentitud, apoyándose pesadamente en su ornamentado báculo. Su rostro, cincelado por líneas de preocupación y agotamiento. Sus ojos, antes agudos como los de un halcón, ahora se veían opacos, reflejando la gloria desvanecida de su planeta. Lord Baltor estaba de pie en su amplia plataforma de observación, contemplando la capital. No solo en su gente, sino en su propia tierra, los signos de cansancio invadían su corazón. Antes, los mercados bullían de vida con comerciantes de toda la galaxia, que se unían en un murmullo armonioso. Pero ahora, solo un goteo de gente los visitaba. Donde una vez el aire se llenó de risas y música, ahora estaba cargado de conversaciones en voz baja y pasos apresurados. La gente se preparaba para lo inevitable. Padre, los consejos se han reunido y esperan tu guía. Una voz serena resonó detrás de él. Era la princesa Sarapina, su única hija y heredera. Vestida con un traje de plata estelar, sus ojos, un espejo de los de su padre, estaban llenos de una mezcla de determinación y miedo. Lord Baltor se giró, logrando esbozar una sonrisa cansada para su hija. El peso de la corona nunca fue para alguien tan joven, murmuró, caminando con ella hacia la cámara del consejo. Las puertas se abrieron con un crujido, revelando un semicírculo de los líderes más sabios y poderosos de Sentia. Sus rostros estaban marcados por la misma preocupación que se había vuelto demasiado familiar. La sesión del consejo fue sombría. Las noticias del frente eran desalentadoras. Los Horda habían fortalecido aún más sus posiciones, cortando los conductos de energía críticos que alimentaban la mayor parte de Sentia. Cada día que pasaba, las reservas de Sentia disminuían, dejando al planeta más expuesto a ataques externos y al colapso interno. A medida que las discusiones se acaloraban, con voces que se volvían más estridentes sobre qué curso de acción tomar, Sarapina se levantó de su silla. La sala se silenció. Todos los ojos se posaron en la joven princesa. No podemos esperar a que los Horda hagan su siguiente movimiento, dijo con firmeza. Necesitamos aliados, y los necesitamos ahora. ¿Pero quién nos ayudaría, princesa? La voz del general Tark sonó escéptica. La galaxia nos ve como una reliquia en decadencia, un riesgo que no vale la pena correr. Iré yo, dijo ella, con una resolución inquebrantable. Iré a la Tierra. Tienen tecnologías avanzadas y su fuerza espacial es formidable. Si les mostramos la gravedad de nuestra situación, tal vez vean el mérito en ayudarnos. Los susurros llenaron la cámara. La idea de enviar a la heredera al trono en una misión tan peligrosa fue mal recibida. Pero la mirada de desesperación en los ojos de Sarapina era más elocuente que cualquier palabra. Ella lo sabía, y también su padre. Esta era la última esperanza de Sentia. Preparen el Lichtvin. Lord Baltor silenció al consejo. El Lichtvin era su nave más rápida. Mi hija dice la verdad. Debemos actuar, y debemos actuar ahora. El consejo se disolvió y Sarapina se volvió hacia la ventana, contemplando las estrellas que se extendían infinitamente ante ella. Su misión estaba decidida, su camino lleno de peligro e incertidumbre. Pero un fuego se había encendido en su interior, una determinación de salvar su hogar o morir en el intento. Llevaba el peso del mundo sobre sus hombros y no estaba dispuesta a dejarlo caer en la oscuridad.
Aún no. No sin luchar. Capítulo 2. La última esperanza. El aire en la gran cámara del Alto Consejo estaba cargado de inquietud. Antaño resplandecientes con la luz de los soles gemelos de Sentia, los muros de cristal ahora parecían reflejar solo las sombrías expresiones de los ocupantes. En el centro de este gran salón, bajo las extensas ramas del brillante árbol susurrante, un ícono viviente de la antigua sabiduría de su mundo, se encontraba el señor de Sentia, su figura encorvada no solo por la edad, sino por el peso de la crisis inminente. La hora es tardía y nuestras opciones son escasas, retumbó la voz del señor, un eco lastimero de lo que una vez fue. Los miembros del consejo, con sus túnicas ceremoniales, se movieron, incómodos a su alrededor. Su mirada se posó en cada rostro, buscando fortaleza en estos tiempos desesperados. Entonces, que así sea, mi señor, dijo, su decisión ahora firme en su tono mientras se volvía hacia la figura a su lado. La princesa Sarapina irá a la tierra. Será nuestra embajadora, nuestra voz ante aquellos que viven bajo la sombra de una estrella diferente. La sola mención de la tierra provocó un murmullo entre el consejo. Para la mayoría, la tierra era un aliado lejano y no probado, más conocido por señales interceptadas e intercambios esporádicos de exploradores que por cualquier alianza sustancial. Sarapina permanecía al lado de su padre, sintiendo el peso de sus miradas. Su corazón latía con una mezcla de honor y temor. La tarea era monumental, el camino lleno de incertidumbre. El azul de los ojos de Sarapina, un eco de los cielos de Sentia, se encontró con los de su padre. Hubo un intercambio silencioso, un traspaso del deber de manos viejas a manos nuevas. Padre, llevaré nuestra súplica hasta las mismas estrellas, afirmó, su voz firme, desmintiendo la tormenta de dudas en su interior. El amanecer fue la hora en que comenzaron los preparativos para la partida. El puerto astral real era una maravilla del diseño sentiano, construido a semejanza de una flor estelar en flor. La estilizada nave espacial que albergaría a Sarapina estaba siendo preparada para su viaje, su casco reflejando la primera luz de la mañana como un fragmento de esperanza. Mientras la princesa caminaba hacia la nave, con su capa ceremonial ondeando tras ella, todos estaban allí, los ciudadanos de Sentia, para despedirla. Sus rostros, grabados con una mezcla de orgullo y preocupación, eran un testimonio silencioso de la gravedad de su misión. Niños subidos a los hombros susurraban su nombre, y viejas leyendas hablaban del nacido de las estrellas, una figura legendaria que se alzaría en la hora de mayor necesidad. Sarapina fue conducida a sus aposentos, una pequeña cámara con el cosmos asomándose por las ventanas. Las paredes estaban cubiertas con finas láminas de un suave tejido luminoso, que brillaba suavemente con la luz de las lunas de Sentia. Aquí pasaría días, sumergida en la silenciosa expansión del espacio, una enviada solitaria de un mundo en declive. No fue tanto un viaje a través del espacio como a través de sus pensamientos. Sarapina pasó incontables horas observando las estrellas, cada una un fuego distante alrededor del cual giraban otros mundos, se desarrollaban otras historias. Una y otra vez, sus pensamientos volvían a su padre, cuya silueta, antes fuerte y poderosa, ahora estaba encorvada y fatigada. Consideró las expresiones cautelosas del consejo, susurrando sus preocupaciones, temores de que la tierra no solo pudiera rechazar su súplica, sino que viera su debilidad como una oportunidad en lugar de un llamado de auxilio. El brillo azul de la tierra comenzó a dominar la ventana de visualización. Una mezcla de asombro y miedo se apoderó de Sarapina. Era un mundo tan diferente al suyo, rebosante de vida, pero inconsciente del ballet cósmico que se desarrollaba más allá de su atmósfera. ¿Cómo sería recibida? ¿Como una curiosidad, una amenaza, un heraldo de un mundo moribundo con una súplica de ayuda? Fue apenas un susurro. La nave espacial era tan avanzada que logró anular la turbulencia de la atmósfera terrestre. Sin embargo, no había contraste posible con la agitación que sentía Sarapina en su corazón. Mientras la nave se posaba en el aislamiento de una extensión lejana de las ciudades y vistas humanas, ella se armó de valor. Con un siseo, la escotilla se abrió, permitiendo que el primer aliento del aire de la tierra, teñido con el olor a tierra húmeda y vegetación, se filtrara. Al pisar el suelo de otro mundo,
Sarapina sintió que la gravedad de la Tierra no solo sujetaba su cuerpo, sino también el propósito mismo de su misión. Aquí era donde obtendría la salvación de su pueblo o desde donde vería la luz de Sentia desvanecerse. Con una respiración profunda para estabilizarse, dio un paso adelante, su figura una silueta solitaria contra el vasto paisaje de este nuevo y desconocido mundo. Su viaje apenas comenzaba, y con él, el mayor desafío de su vida. Capítulo 3. Extraña en la Tierra. El descenso a través de la atmósfera terrestre no fue nada como Sarapina había esperado. La turbulencia sacudió la esbelta nave espacial, una pequeña nave diplomática elegida por su tamaño discreto más que por su comodidad. Observó, con el rostro bañado en el inquietante resplandor de las luces de la consola, como los remolinos azules y verdes de la Tierra se expandían bajo ella. Era un planeta hermoso, pensó, no muy diferente de Sentia en su vitalidad, pero esa belleza hizo poco para aliviar el nudo de aprensión en su estómago. Al aterrizar, la escotilla se abrió con un siseo, liberando una ráfaga de aire fresco y puro, notablemente diferente de la atmósfera reciclada a la que estaba acostumbrada. Sarapina pisó el asfalto de un aeródromo aislado, reservado para los tratos internacionales más clandestinos. La gravedad de la Tierra se sentía más pesada, tirando de sus extremidades con una insistencia desconocida, recordándole que estaba lejos de casa. No fue recibida por un comité de bienvenida, sino por un trío de oficiales militares de rostro severo, sus expresiones indescifrables. La del medio, una mujer de mirada penetrante y un mechón plateado en el pelo, dio un paso adelante. Princesa Sarapina de Sentia, dijo, sin ser hostil. Soy la general Carter. Bienvenida a la Tierra. Si me sigue, hemos preparado un lugar seguro para nuestras discusiones. El viaje fue largo y silencioso. Sarapina se sentó en la parte trasera de un vehículo negro con vidrios polarizados, observando cómo el paisaje cambiaba de campos áridos a densas y altísimas estructuras que los humanos llamaban ciudades. Eran centros de su civilización, lo sabía. Eran impresionantes, pero irradiaban una frialdad que las ciudades sentianas, con su armoniosa mezcla de naturaleza y arquitectura, no poseían. En las instalaciones, un edificio austero y fortificado que hablaba más de guerra que de diplomacia, Sarapina fue conducida a una habitación sencilla con una larga mesa. Le ofrecieron un asiento en la cabecera, un honor, supuso, o quizás una estrategia para aislarla. Las paredes estaban desnudas, la iluminación era dura. Se sintió completamente como una extraña, una alienígena, mientras se sentaba allí, esperando que los representantes de la Tierra hicieran su entrada. Uno por uno, entraron, cada uno tomándose un momento para observarla con una mezcla de curiosidad y sospecha. Había diplomáticos y líderes militares, científicos y funcionarios del gobierno. Martín, quien aún no había revelado su interés personal en esta misión, estaba entre ellos, aunque ella no lo sabía todavía. Su mirada se detuvo un segundo más de lo debido, una mezcla de intriga y empatía ensombrecía sus rasgos. La reunión comenzó con formalidades, una recitación de agendas que se sentía fría e impersonal. Sarapina escuchó, con las manos pulcramente cruzadas sobre la mesa, su postura regia pero accesible. Cuando llegó su turno de hablar, su voz era una melodía suave, su acento sonaba extrañamente melodioso en la estéril habitación. Estimados líderes de la Tierra, comenzó, su traductor holográfico proyectando sus palabras en la multitud de idiomas de la Tierra. Vengo a ustedes en un momento de extrema necesidad, no solo como una princesa, sino como representante de un mundo moribundo. Sentia, una vez una joya del cosmos, se está desvaneciendo. Estamos asediados, no solo por conflictos internos, sino por los avances depredadores de los Horda. Han cortado nuestra sangre vital, nuestros suministros de energía, y ahora se congregan en nuestras fronteras, listos para atacar. La sala quedó en silencio, el peso de sus palabras suspendido en el aire. Continuó. Buscamos su ayuda, no solo en recursos, sino en solidaridad. Sentia tiene mucho que ofrecer a cambio: conocimiento, tecnología y una puerta a las estrellas. El escepticismo estaba grabado en muchos rostros. La idea de una alianza interestelar, un concepto demasiado vasto,
demasiado lleno de incógnitas. Pero bajo las dudas, una corriente de interés se agitó. La Tierra no era ajena a sus propias crisis, a sus propias horas oscuras. Quizás en esta princesa alienígena, con su súplica sincera y sus ojos luminosos, no solo vieron el eco de sus miedos, sino el susurro de posibilidades sin explotar. A medida que avanzaban las discusiones, las posturas se suavizaron, la curiosidad creció a medida que las implicaciones de una alianza comenzaban a desarrollarse. La reunión, que había comenzado con la frialdad de la formalidad, se convirtió en una deliberación genuina. Y en medio de todo, Martín observaba a Sarapina, viendo en ella no solo la encarnación de las esperanzas de Sentia, sino un espíritu afín, alguien que, como él, sabía lo que era luchar contra probabilidades insuperables. El capítulo 3 se cierra mientras el sol se pone tras los altos ventanales, proyectando largas sombras a través de la habitación donde los líderes de la Tierra y una princesa solitaria de un mundo distante continúan parlamentando hasta bien entrada la noche, con el destino de galaxias pendiendo de un hilo. Capítulo 4. Un aliado inesperado. La base de la Fuerza Espacial de la Tierra era una extensión de gris y acero, sus edificios achatados bajo el peso de su propia importancia, con vastos hangares que se abrían como las bocas de gigantes. Fue aquí, en una oficina pequeña y desordenada, llena de pantallas que parpadeaban con datos celestiales, donde Martín leyó los informes de la llegada de la princesa Sarapina. La historia parecía sacada directamente de las novelas de ciencia ficción que devoraba de niño. Princesas alienígenas, planetas moribundos, súplicas desesperadas de ayuda. Pero los escuetos informes militares le daban una gravedad que ningún libro podía igualar. Martín no estaba programado para conocerla. Sus deberes como oficial subalterno eran estrictamente terrestres: monitorear trayectorias de satélites, compilar datos de vuelo, el mantenimiento mundano de los esfuerzos humanos en el espacio. Sin embargo, algo en la difícil situación de Sarapina tocó una fibra sensible en él. Quizás fue la soledad que se aferraba a los bordes de su retrato, la forma en que sus ojos parecían buscar un aliado en un universo que le había dado la espalda a su mundo. Con una determinación que lo sorprendió incluso a él mismo, Martín consiguió permiso para asistir a la sesión informativa donde Sarapina presentaría su caso a los oficiales de la Tierra. Al entrar en la sala de techos altos, se encontró repasando lo poco que sabía de la cultura sentiana, esperando encontrar algún resquicio de terreno común. Sarapina estaba al frente, su figura menuda contra la inmensidad de las imágenes holográficas que mostraba detrás de ella. Las torres de cristal de Sentia, ahora opacadas por el abandono, los otrora vibrantes bosques susurrantes, silenciados. Su voz, cuando habló, era melódica pero llevaba un trasfondo de acero. No solo buscamos su ayuda, sino su comprensión, imploró, su mirada recorriendo la sala, deteniéndose quizás un momento más en Martín, que estaba de pie al fondo, su expresión una mezcla de abierta fascinación y simpatía. La sala quedó sumida en un silencio escéptico tras su presentación. Los líderes de la Tierra susurraban entre ellos, sus rostros máscaras de neutralidad diplomática. La perspectiva de involucrar a la Tierra en un conflicto interestelar estaba plagada de peligros políticos, y Martín podía ver la vacilación, el cálculo de riesgos invisibles. Mientras los oficiales se preparaban para desestimar la súplica de Sarapina con frases hechas sobre la necesidad de más información, Martín sintió una oleada de impulso recorrerlo. Antes de que pudiera dudar de sus instintos, ya estaba de pie, su voz cortando el murmullo de la sala. Consideren las implicaciones de rechazarla, afirmó, su tono más seguro de lo que se sentía. Todos los ojos de la sala se volvieron hacia él, incluidos los de Sarapina, que ahora brillaban con una mezcla de sorpresa y gratitud. Sentia es una joya de tecnología y cultura. Al ayudarlos, no solo ganamos un aliado estratégico, sino acceso a sus avances, a su comprensión del cosmos que supera con creces la nuestra. Un murmullo de interés recorrió la sala. Martín continuó, envalentonado. Más que eso, tenemos una obligación moral. Tenemos los medios para ayudar, y al hacerlo, elevamos no solo a Sentia, sino a la propia Tierra a los ojos de la comunidad galáctica. Su discurso tocó una fibra sensible. La atmósfera de la sala cambió.
Las miradas contemplativas reemplazaron a las despectivas mientras los oficiales convocaban un receso para deliberar más a fondo. Martín se acercó a Sarapina. Su expresión se suavizó, su formalidad anterior se derritió en una sonrisa tentativa. Gracias, oficial. Martín, completó él, extendiendo la mano al estilo humano. Martín, repitió ella, su mano encontrando la de él en un apretón de manos torpe pero sincero. Tienes una visión que iguala la inmensidad de las mismas estrellas. Mientras se separaban, Martín sintió que algo cambiaba dentro de él. Esto ya no era un problema alienígena distante, también era su causa. Haría lo que fuera necesario para ayudar a Sarapina a salvar su mundo. Su propio mundo acababa de expandirse más allá de los confines de sus deberes mundanos hacia los reinos ilimitados de la diplomacia interestelar y más allá. La aventura que siempre había anhelado había comenzado, y estaba listo para enfrentarla.